esta casilla última clase de nuestro módulo 2 de curso intermedio de Adobe Illustrator, nos toca ver algunas funciones avanzadas en edición de texto. Hemos revisado la mayoría de las operaciones o trabajos que podemos realizar con esta herramienta de texto, pero nos quedan algunas pendientes que vamos a revisar que realmente son interesantes y que pueden ser de utilidad en algún tipo de proyecto. Vamos a ver cuáles son. Comenzaremos con el texto envolvente. Vamos a revisar algunos ejemplos para que se hagan una idea de cómo es un texto envolvente. Tengo acá algunos ejercicios terminados. Por ejemplo, hay una figura y dentro de la figura el texto se adapta a la forma de ella. Ese es un ejemplo de lo que podemos lograr con el texto envolvente. Aquí hay otro ejemplo bastante parecido al anterior. La figura de un personaje muy conocido se construye en base a distintas palabras, distintos trozos de textos y fluyen y dan la forma a la figura. Veamos otro ejemplo de texto envolvente. Las palabras que aparecen dentro de la figura han sido deformadas y se adaptan a la forma y contorno de la figura. Vamos a ver cómo se hace un texto envolvente. Tengo acá una figura muy simple de una manzana, un conocido logotipo, y lo que voy a hacer es hacer cortes. Voy a utilizar una herramienta que es la herramienta cuchilla, como un pequeño cúter, y voy a cortar de extremo a extremo tres partes diferentes que me permitirán en su interior agregar un texto envolvente. Por ejemplo, ahí ya tengo separado el primer bloque, el segundo y el tercero. Vamos a crear algunos textos. Para este tipo de ejemplo, necesitamos textos separados, es decir, cada texto que voy a agregar no está unido a un párrafo. Le voy a dar un grosor mayor o de repente otra fotografía, otra tipografía distinta. Y un color distinto al color de la figura. Vamos a escribir por lo menos 3 palabras. Si se fijan, cada palabra está separada, cada palabra es independiente. Bien, ahora si acercamos los textos a la figura, se van a dar cuenta que está sobre la figura. Los vamos a organizar con clic derecho, organizar, enviar detrás. Para que esto tenga efecto, el texto tiene que estar detrás de los cortes que hemos realizado de la figura y la figura obviamente encima. Vamos a tomar una a una un texto y un trozo de nuestra imagen, que es una manzana, y vamos a ir al menú Objeto, Distorsión de envolvente, Crear con objeto superior. El texto automáticamente pasa a crear o a tomar la forma del objeto que hemos seleccionado, el objeto de la figura recortada. Y obviamente va a tomar la curva, el contorno y va a seguir un poco la forma de ese objeto. Vamos a utilizar el segundo texto y el segundo bloque. Vamos al menú Objeto, Distorsión de envolvente, Crear con objeto superior y automáticamente este segundo texto toma la forma de la figura. Y veamos el último ejemplo. Queremos que este texto tome la forma de este último corte que hemos realizado. Vamos a ir a Objeto, Distorsión de envolvente, Crear con objeto superior. Y tenemos entonces nuestra imagen que ha sido recreada esta vez con textos envolventes que tratan de seguir la forma de la figura. Es una alternativa interesante para crear algún tipo de ilustración usando textos, usando palabras. Veamos otro trabajo que podemos realizar a los que le llamamos a veces textos o ediciones avanzadas con texto. Tengo acá un bloque, una columna bastante larga y me gustaría colocarla en dos columnas distintas. Bueno, cada vez que el texto en una columna se desborda, es decir, tengo más texto y la columna es pequeña, va a aparecer un icono de un rectángulo o un cuadradito rojo con un símbolo más. Me está indicando que hay más texto escondido, texto desbordado. Bueno, voy a dejar el texto del bloque en esa posición y voy a hacer clic en el icono rojo. Hacemos un clic y automáticamente nuestro cursor toma forma de un párrafo.
ahora podía dibujar un segundo párrafo siguiendo el mismo tamaño del bloque anterior, y el texto oculto, el texto desbordado que estaba en la primera columna, automáticamente fluiría al segundo bloque. Es interesante ver que si reduzco el primer bloque, el texto que se oculta pasaría al segundo. De esta forma podía lograr que los dos bloques, por ejemplo, tengan la misma cantidad de líneas de texto. Y me quedaría algo más o menos así. Si se fijan, hay una línea, cuando seleccionamos uno de estos bloques, hay una línea que me indica que esta caja de texto o esta columna de texto se une o se vincula con la que tiene a su costado. Y así, en el caso de que tenga más columnas, y si tuviera más texto desbordado, podía seguir agregando más bloques y el texto fluiría de un bloque a otro y a otro. Y sería un único texto continuo. A esto le llamamos entonces el texto vinculado. Normalmente en trabajos editoriales hemos revisado en este módulo que uno de los trabajos más recurrentes o proyectos más recurrentes de Illustrator es el trabajo editorial, es hacer pequeños folletos, algún brochure, algún díptico, donde obviamente la cantidad de texto es importante. Hay una gran cantidad de texto que hay que organizar, diagramar y acomodarlo para que se vea presentable dentro de estos productos. Esta sería una opción que yo uso mucho cuando tengo muchos bloques de texto y quiero que todos los textos estén de alguna forma vinculados entre sí y fluyan de un bloque a otro. Texto vinculado. Veamos una última opción con respecto a lo que es textos avanzados. Son algunos ejercicios que no vimos en las clases anteriores, que son realmente útiles en algún tipo de trabajo. Tenemos acá algunos tipos de símbolos que no aparecen en el teclado normal y me gustaría mostrarles cómo agregar estos caracteres especiales. Para eso voy a hacer un rectángulo o un bloque de texto con un texto con una tipografía normal. Por ejemplo, puede ser un Arial. Vamos a cambiar el tamaño. Ese tamaño está perfecto. Y podríamos cambiar el color para que se noten los textos especiales que vamos a agregar. Voy a borrar este texto. Bien, entonces si escribimos nos aparecen fuentes palabras. Pero quiero enseñarles cómo agregar estos caracteres especiales. Para eso vamos a ir al menú de texto. Obviamente hemos dejado el cursor en el bloque. Vamos a ir al menú texto, insertar carácter especial y ahí tenemos símbolos. Por ejemplo, la viñeta. La viñeta es un punto, sobre todo cuando hacemos listas, utilizamos este tipo de elemento que es la viñeta. Otro carácter especial es el símbolo de copyright o derecho reservado, derechos de autor. Veamos otro de los que encontramos en la categoría símbolos, puntos suspensivos, párrafos, símbolo de marca comercial registrada, la marca registrada, la clásica R dentro del círculo. Vamos a texto, insertar carácter especial, símbolos, símbolo de sección y veamos algunos otros símbolos que realmente a veces no son tan comunes. Símbolo de marca comercial. Bien, estos son algunos símbolos que podríamos insertar de manera simple cuando tengamos algún proyecto editorial y no encontremos o el atajo de texto o la combinación precisa para que aparezcan estos elementos, estos símbolos. Veamos otros elementos que podríamos insertar. Espacios largos, espacios cortos, espacios. Estos son espacios vacíos, son espacios donde no hay podemos decir que un espacio invisible o carácter invisible. Veamos otro ejemplo de insertar. Teníamos unas guiones, guión largo, también hay un guión corto. Bueno, entre otros elementos que podíamos agregar. Comillas, comillas de apertura, comillas de cierre. Ahí tenemos ejemplo. Otro elemento que normalmente utilizo para rellenar bloques mientras no tenga, por ejemplo, tengo un bloque de texto, pero me gustaría rellenarlo con texto falso, texto simulado. Ahí tenemos el bloque, un párrafo vacío, vamos a reducir el tamaño.
Vamos a ir al menú un texto, rellenar con texto falso. Es una opción que yo utilizo mucho, aunque el programa ya lo tiene incluido. Al momento de dibujar un rectángulo nos aparece normalmente el texto falso o texto de relleno. Pero en el caso de que necesite agregar más texto o nuevo texto de relleno, vamos a ir siempre a este menú, menú texto, rellenar con texto falso. Vamos a cambiar el tamaño de este bloque del texto y vamos a rellenar nuevamente y tenemos una gran cantidad de textos. En el caso de que me falte texto para utilizar en algún tipo de maqueta de proyecto editorial, normalmente recurro a este texto falso o texto de relleno. Recordemos que son párrafos de distintos tamaños, distintas cantidades de palabras que pueden ser alineadas a distintas opciones, izquierda, derecha, centro. Son opciones que tenemos para utilizar con respecto a lo que es ediciones avanzadas de texto. Hemos revisado algunas opciones distintas a lo habitual con respecto a la edición de texto. Por ejemplo, el texto envolvente, que es más bien un texto tipo de ilustración. Me gusta mucho utilizar ese tipo de edición para crear algún tipo de diseño o ilustración distinta con palabras o con frases. Es bastante útil, sobre todo en el tema de diseño, del tema gráfico. El texto vinculado, cuando tenemos mucho texto y queremos distribuirlo en varios bloques, es la mejor opción. El texto constantemente está continuo, está unido entre sí y si editamos una parte, se editan todos los bloques al mismo tiempo. Diseño editorial es básicamente donde los usamos. Y finalmente algunos caracteres especiales que a veces son útiles para insertar en algunos proyectos. Son algunas de las opciones que hemos dejado para esta clase de edición de texto avanzado.